Hola, muy buen día para todos. En este último video de la Yuko Pianissimo vamos a cubrir nuevas variantes que puede tener el blanco en la jugada 8. Por ejemplo, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D3, A6, enroque, D6, A4, alfil A7 y ahora, ¿sí?, en la jugada 8, el blanco puede hacer tres posibles respuestas que serían nuestras variantes principales: torre 1, alfil G5 y caballo A3, pero también mencionar que puede realizar jugadas como por ejemplo caballo de BD2, que también las vamos a analizar, jugadas como alfil E3, jugadas como por ejemplo H3, ¿sí? Que H3 es una imprecisión, dado que generalmente se juega H6 y es muy fácil iniciar un ataque rápido en el flanco del rey, dado que tenemos el punto de ruptura clásico. Entonces, por ejemplo, con una movida como G5, G4, ya estamos abriendo líneas para atacar en el flanco del rey, que ya vamos a ver una variante dentro de la jugada caballo de BD2 que nos va a dar ideas de cómo proceder ante este tipo de posiciones. Además ya lo hemos visto en videos anteriores, con lo cual también se pueden observar los videos que hemos analizado antes para saber cómo proceder ante jugadas como H3. Solo mencionar que también la jugada B4 ya la hemos analizado en videos anteriores, que también se puede jugar ahora, es una posible opción y perfectamente jugable. Así que el jugador que no se la acuerde, ¿sí?, o que no sepa bien qué hacer en esta posición, le voy a pedir que vea los videos anteriores para refrescar la memoria. Bien, vamos a ir primero a la variante alfil E3. En este caso el negro tiene que jugar alfil por, peón por, caballo E7, que es el plan típico, caballo de BD2, caballo G6, llevando el caballo a una posición mucho más activa, A5, bloqueando el flanco de dama y ganando un poco de espacio. Ahora, por ejemplo, en enroque, alfil A2, vendría la jugada H6, y ante un torre F2, ahora vamos a ver la importancia de haber jugado H6, que es hacer la jugada rey H8. De no haberse jugado H6, sería posible, por ejemplo, una jugada como caballo G5, que sería muy molesta de hecho. Pero ahora es imposible esa jugada, así que caballo F1 se jugó en la partida, caballo G4 atacando la torre, torre D2 y ahora F5, ¿sí?, que era la idea, poder jugar un F5, por eso también se quitó el rey a H8. E por F5 y la jugada alfil por F5, ¿sí?, que dejó la partida completamente igualada entre Aronian, ¿sí?, que era el que llevaba las piezas negras, y Jobaba, que era el que jugaba con las piezas blancas en unas olimpiadas en el 2010. Así que en esta posición el negro no tiene ningún tipo de inconveniente. Bien, otra posible respuesta es la jugada caballo de BD2, que la mencionamos al principio, y ahora el negro debe contestar H6, ¿sí?, para generalmente cuando el negro no se ha enrocado en esta posición, jugar un G5 es una opción interesante. Entonces ahora vamos a ver que H3 es la jugada que puede hacer el blanco, pero también puede jugar A5. ¿Qué pasa si H3? Si H3 se puede jugar ahora G5, y de hecho es lo mejor que puede hacer el negro, aprovechando de que ha realizado la imprecisión de la que mencionamos al principio. Ahora hay dos posibles respuestas, una es caballo H2, quitándonos de G4, y la otra es D4. Vamos primero con la jugada caballo H2. El negro podría quedar bien con G4, por ejemplo, H por G4 y torre G8, G5 por ejemplo, H por G5, y ante un torre 1 G4, G3, caballo H7, para intentar llevar el caballo a la casilla G5, ¿no? Y aprovechar obviamente las debilidades que presenta el blanco en esta posición. Caballo de D a F1, la jugada caballo G5 y el negro estaría mejor. ¿Sí? Esta partida se jugó entre Lagner y Zika en el 2016, así que es un ejemplo de cómo proceder ante la jugada
caballo H2. Y bueno, la jugada D4 tampoco es muy buena que digamos, porque bueno, en este caso G4 por parte del negro sería muy bueno, H por G4, caballo por G4, caballo B3, ¿sí? Como se jugó en la partida entre Enríquez Villagra y Bindrich en Doha 2016. Bueno, alfil D7 por ejemplo, dama E2. Decir que bueno, la idea es llevar la dama F6, donde generalmente es una casilla muy segura porque está no hay posibilidades de que sea agredida, y además bueno, la torre G8 también es una jugada a realizar. Entonces bueno, esos van a ser los planes del negro: dama E2, dama F6, alfil E3, dama G7, y ahora por ejemplo si caballo H4, torre G8, cumpliendo todos los planes que mencionamos anteriormente. Y ahora por ejemplo si dama F3, el jugador de negras, ¿sí? Que era Bindrich, no realizó la jugada importante, que era una mejora muy buena, que era la jugada alfil E6. Realmente esta jugada lo dejaba al negro con una posición excelente. La idea es que bueno, el blanco no puede tomar el alfil porque abriría la columna F, que sería muy prometedor para el negro, ¿verdad? Con altas chances de crear ataques muy fuertes sobre el flanco del rey. Y además, bueno, obviamente el negro se va a enrocar largo, con lo cual esta posición es muy prometedora. Y bueno, no hay que temer a la jugada de 5, así que puede ser por ahí, quizás a primera vista puede parecer que pierde, ¿sí? No hay que temer porque bueno, siempre está la jugada caballo por E3, ¿sí? Que bueno, siempre es salvadora, y luego colocamos el alfil en G4 y bueno, llegamos a salvar todo con una excelente posición para el negro. Así que bueno, no hay problema por ese tipo de jugadas. Bien, otra alternativa, habíamos mencionado A5. En este caso también el negro debe jugar G5, interesante, B4 y bueno, G4. La idea es aprovechar de que bueno, el caballo blanco no tiene la retirada natural, que es caballo H2. Entonces bueno, tienen que sí o sí retroceder. Y ahora H5, podemos crear contrajuego en el flanco de rey. Caballo de B3 por ejemplo, se podría contestar con D5, E por D5, caballo por D5. Al estar quizás mal ubicadas las piezas blancas, si el caballo mal ubicado en E1, la torre sin posibilidad de salir, entonces es muy bueno romper el centro en este momento. Alfil de 2, alfil de 6, con juego totalmente incierto, pero bueno, como podemos observar, el juego de piezas negro realmente es muy bueno, ¿sí? Solo queda sacar la dama y bueno, realizar algún tipo de enroque, pero bueno, hay muchas chances de crear ataque en el flanco de rey. Así que bueno, por esa razón el juego es incierto, pero bueno, muy bueno para el negro. Bien, así que bueno, de esta manera queda cubierto caballo BD2. Vamos a seguir, vamos a ir a analizar la variante. Vamos a empezar primero con la variante caballo A3. Ante caballo A3, ¿qué debe contestar el negro? Bueno, caballo E7. Generalmente el caballo no se va a quedar en A3, sino que bueno, lo principal que se suele jugar acá es caballo C2, ¿sí? La idea es llevar el caballo al centro, quizás a E3 para buscar casillas como F5 o D5. Pero bueno, también hay otra respuesta que puede ser, por ejemplo, alfil G5. En este caso, bueno, viene C6, caballo C2, caballo G6. Y por ejemplo, si caballo H4, alfil G4, dama E1, dama D7. Y ante un caballo E3, bueno, viene la jugada caballo por, alfil por y caballo H5. Y ahora, por ejemplo, si dama D2, como se jugó en la partida Eliseb-Kovalev en el 2016 en San Petersburgo, ahora alfil E6 lo hubiera dejado con una posición completamente igualada al negro y bueno, no hubiera tenido dificultad en esta posición. Obviamente esto en la partida no se jugó, pero bueno, es una mejora importante. Por lo tanto, la mejor jugada no es alfil G5, sino caballo C2, es lo más jugado. Enroque, bueno, alfil E3, alfil por, caballo por y A5. Y ahora, bueno, torre E1, caballo G6,
alfil a b3, c6, y ahora por ejemplo, bueno, alfil c2, por ejemplo, torre 8, d4, dama c7, d por e5, d por e5, y bueno, puede venir un g3 para cubrir casillas importantes como f4 para que no ingrese ningún caballo, el caballo de g6 y que amenaza quizás ingresar a f4, h6 por ejemplo, dama e2 y bueno, alfil e6 y la posición está completamente igualada. Partida que se jugó entre Anand y Carlsen en una partida Blitz en el 2016. Bueno, como pueden observar, no tuvo ningún tipo de dificultad en negro. Bien, caballo a3 entonces queda cubierto de esta forma. Vamos a pasar a torre e1. Torre e1, bueno, h6 es lo que debe jugar el negro. Caballo de bd2 por ejemplo, enroque corto. Y si caballo f1, bueno, caballo e7. Y ahora, bueno, caballo g3 es la principal, pero también se puede jugar h3. En este caso, ante h3, caballo g6, alfil a2, torre 8. Y si caballo g3, alfil e6, alfil por, torre por. Y bueno, la posición estaría muy bien para el negro. Caballo g3, por esa razón es lo principal. Y ahora, bueno, completar el plan con caballo g6. Y ahora hay dos alternativas. Una es jugar h3 y la otra es jugar alfil a b3. Si alfil a b3, bueno, se contestaría con torre e8, h3, alfil e6, alfil por, torre por. Y por ejemplo, si d4, la jugada dama d7, alfil e3, torre de e a e8, d por e5, d por e5, alfil por a7, torre por a7, dama por, caballo por, y ante un torre de a d1, bueno, la juega caballo c5, y si por ejemplo se juega a5, torre de a a8, partida que se jugó entre Giri y Caruana en un Blitz en 2016, ¿sí? Con lo cual, bueno, el negro tiene una posición completamente igualada y sin ningún tipo de inconvenientes. Y bueno, y la otra jugada que habíamos mencionado en lugar de alfil b3 era la jugada h3. Y bueno, en este caso c6 es lo mejor que puede hacer el negro. Y ahora se pueden hacer dos tipos de profilaxis. Una es alfil a2 y la otra es alfil b3. Siempre la idea va a ser prevenirse contra la ruptura de 5. Si alfil a2, por ejemplo, bueno, d5, interesante por parte del negro, e por d5, caballo por d5. Interesante porque, bueno, plantea un reto al blanco que es incitarlo a que, bueno, si toma el peón, que es una jugada totalmente mala, porque se pierde con caballo por, torre por y alfil por f2, ¿sí? Se pierde material, con lo cual, bueno, por esa razón tomar en e5 no es bueno. Lo mejor es jugar d4, que bueno, podría quedar una posición igualada con e por d4, caballo por d4 y dama d6, ¿sí? Donde bueno, el negro tiene una posición muy buena. Otra jugada posible es, bueno, la jugada en vez de alfil a2 es la jugada alfil b3 que habíamos mencionado. De nuevo d5 debe jugar el negro, e por d5, caballo por d5, y bueno, la jugada d4, e por d4, caballo por d4, alfil d7, alfil por d5, c por d5, alfil e3, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a ver que el negro no tiene problemas en esta posición, como se dio en la partida entre Wagner y Bacrot en el 2017 en un europeo. Así que bueno, por esa razón vamos a pasar a analizar la última variante que nos queda por ver, que es la variante principal, ¿sí? Dentro, bueno, obviamente de las dos variantes que también eran principales, como torre 1 y caballo a3, que era la jugada alfil g5, ¿sí? Es la última variante que nos queda por ver. En este caso, bueno, h6, alfil h4, g5, alfil g3 y h5, ¿sí? Una jugada interesante, aprovechando que bueno, el negro aún no se ha enrocado. Y ahora, bueno, hay una jugada importante que es la jugada caballo por g5,
pero también se puede jugar h4 en esta posición, que bueno, llevaría a caballo h7, y ahora por ejemplo jugar b4 sería mala, ¿sí? Lo mejor es jugar caballo de b2. ¿Por qué sería mala jugar b4? Porque bueno, permitiría un g4, caballo e1, caballo f8, dama b3, dama f6, y ahora por ejemplo si dama c2, caballo g6, se va a perder el peón de h4 y bueno, esto obviamente es ventaja decisiva para el negro. En este caso, bueno, la jugada caballo bd2 es una jugada mucho más productiva, que llevaría una posición completamente igualada luego de g4, caballo h2, caballo e7, rey h1, caballo g6, f3, jugada muy buena, caballo f4 con completa igualdad. Bien, entonces eso sería con la variante h4, en lugar de, bueno, caballo por g5. Ante caballo por g5, la jugada h4 es una jugada buena. Caballo por f7, dama e7, caballo por h8, h por g3. Y ahora, bueno, hay dos posibles alternativas en lugar de h por g3, que sería la jugada dama f3 y la jugada alfil f7. Vamos primero con dama f3. En este caso vendría la jugada g por h2, rey h1, alfil g4, jugada buena. Si dama g3, rey d7, caballo f7, torre g8, dama h4, torre g7. Y por ejemplo, bueno, caballo g5 no sería posible por alfil e3, y si caballo f3, torre h7, dama g3, alfil f4, y ante un dama por f2, alfil por f3, dama por, torre por, y si rey g1, dama h7, ¿sí? Con ventaja decisiva para el negro. Por esa razón, en lugar de caballo g5 se tiene que jugar caballo d2, pero de todas formas el negro quedaría con una muy buena posición, con caballo h5, dama por e7, rey por e7, y por ejemplo si g3, llegaríamos a jugar un alfil e3, rey g2, alfil por d2, torre por f2 y alfil e3 con una posición mejor para el negro, y bueno, por esa razón dama f3 no es muy productiva. Bueno, alfil f7 es otra alternativa que tiene el blanco, pero en este caso, bueno, rey d8, y ahora en vez de h por g3, que llevaría a dama f8 ganando el negro, se debe jugar rey h1, ¿sí? Que es una mejora que encontró el blanco en esta posición. Y ahora, bueno, si por ejemplo g por f2, alfil d5, otra jugada muy buena. Y bueno, podemos ver los planes que tiene el negro en esta posición, que es jugar dama g7 o dama h7 y caballo g4. Pero bueno, alfil g4, sí, es una jugada importante también. Dama d2 y dama g7, caballo f7 jaque, rey d7, d4, e por d4, alfil por c6, y si rey por c6, que es una jugada buena, ¿sí? El rey, aunque parece estar mal ahí, ¿sí? No tiene realmente mucho de qué preocuparse. Ahora, por ejemplo, se podría jugar e5, que sería una jugada mala porque vendría, bueno, caballo e4, dama d3, para cubrir el caballo g3 que estaba amenazando el negro, alfil e6, c por d4, y la jugada d5 le daría ventaja decisiva al negro. Por esa razón, jugar e5 en esa posición no es lo mejor. C por d4 es otra posible jugada que puede hacer el blanco, pero bueno, en este caso vendría caballo h5, torre por f2, alfil por d4, caballo c3, torre f8, bueno, caballo d5 por ejemplo, torre por f7, torre c1 jaque, alfil c5, y por ejemplo si b4 llevaría, bueno, a jugar un caballo g3, h por g3, torre por f2, torre por c5, si son todas jugadas forzadas, d por c5, dama por f2, dama a1, jaque, rey h2, llevaría un perpetuo, ¿sí? Con lo cual, bueno, esta posición c por d4 solo llevaría a tablas forzadas. Y la jugada dama por f2 es otra posible alternativa por parte del blanco,
que llevaría a una posición también igualada con la jugada que tiene el negro, que es, bueno, caballo por E4, dama E1, alfil E2, dama por E2, caballo G3 jaque, y por ejemplo si se juega H por G3, dama H7, rey a G1, D3, jaque, y ahora por ejemplo si dama F2, bueno, alfil por, torre G8, caballo D2, torre G7, torre de a F1, bueno, rey B6, A5 jaque, rey A7, torre F3, dama G6, y si caballo B3, bueno, torre H7, caballo D2, torre G7, no quedaría otra que repetir jugadas, porque bueno, no se puede ganar por parte de las negras, a pesar de tener dama, dado que bueno, hay mucha calidad también para el blanco, hay mucha oposición, aguanta bastante bien el blanco en esta posición, así que bueno, no queda otra que repetir jugadas. Y bueno, además el peón que está en D3 hace que la posición no sea tampoco tan fácil para el blanco, así que por esa razón la partida queda en igualdad. Así que bueno chicos, hasta acá llega, si hemos terminado con la yuco pianísimo. Nos quedará empezar a ver, bueno, la yuco piano, 4 caballos y demás aperturas para cubrir bien la jugada E4 por parte del blanco, pero bueno, eso será en otros vídeos. Nos vemos chicos.